Saludo a todas y a todos y os invito a suscribiros a mi canal de YouTube y apoyarlo con un simple me gusta si estáis mínimamente de acuerdo con lo que planteo. A la Unión Europea no le gusta la democracia. Y no le gusta la democracia porque está dispuesta a perseguir la disidencia. En el magnífico canal de vídeo del ECAI Center, pues ha sido acuñado, en el magnífico canal de YouTube del ECAI Center, ha sido acuñado un término político que a mí me gusta y que con su permiso voy a utilizar. El Partido Único Europeo, es decir, un partido único conformado por conservadores de derechas, liberales de derechas, los verdes y los socialdemócratas de derechas, que apoyan por encima de todo, primero, los intereses de Estados Unidos de América del Norte. Segundo, las órdenes de la OTAN. Y en tercer lugar, los propios acuerdos y resoluciones de los sectores más conservadores, otanistas y vendidos a la anglósfera de Europa. Y yo no sé, a lo mejor podía ser más discreto diciendo esto o sonar menos demagógico. Lo que pasa es que tristemente no es demagogia, es la verdad. Pues bien, todos estos sectores conforman un partido único europeo. En el caso español, si alguien me dice, a ver, traduce, pues sería Vox, PP, PSOE, Sumar, Izquierda Unida y Podemos. Podemos añadirle también alguna fuerza nacionalista. Ese sería, o las fuerzas nacionalistas. Prácticamente todas. Seguramente no todas, pero prácticamente todas. Por lo tanto, ese es el Partido Único Europeo. ¿Por qué? Porque lo fundamental coincide. Es decir, apoyo a la guerra en Ucrania, apoyo a las aventuras de la OTAN y críticas al ente sionista de Israel, pero que luego nunca van a donde tienen que ir. Es decir, ni imponen sanciones a Israel, ni rompen relaciones diplomáticas con Israel, ni van más allá de condenas puramente verbales. Y con propuestas lógicas, después de haber dicho todo esto que yo os he planteado, que es la salida de la Unión Europea y la salida de la OTAN, que sería lo lógico, después de mantener esta posición, insisto. Entonces, hay en estos momentos, y Mark Rutte en sus últimas declaraciones, y que por ejemplo ha sido durísimamente condenado, única y exclusivamente condenado, que yo sepa, por el proyecto político Soberanía y Trabajo, también por el Partido Socialista Libre Federación, que yo tenga conocimiento, como fuerza organizada, pues Mark Rutte ha llamado al rearme, a invertir hasta el 3%, ya no hablamos del 2%, el 3% del Producto Interior Bruto en gasto de armamento y de rehacer los ejércitos europeos y fortalecer los ejércitos europeos, e inclusive plantearse la participación de ejércitos europeos en la guerra en Ucrania contra Rusia. Bien, esta, digamos, es el panorama global y general. Pero lo que se esconde tras el último debate del Parlamento Europeo contra los bulos y contra las, digamos, las desinformaciones que provienen de Rusia y todos aquellos que no coincidimos con el planteamiento del Partido Único Europeo, somos rusófobos, cosa que no es cierto, en mi caso por lo menos. No, rusófobos no, prorrusos. Yo no soy prorruso, yo estoy en favor de la paz. Yo estoy contra la guerra.
Eso sí, tengo una posición antiimperialista y eso necesariamente no me convierte en prorruso. Yo veo y trato de ver aquellas cosas en las que Rusia puede tener razón y hay cosas en las que la tiene, y puedo entender cómo ante el hecho de que la OTAN se ponga en sus fronteras, además por un régimen en Ucrania y además con un régimen de extrema derecha, de extremísima derecha gobernando en Ucrania, pues haya habido la que haya habido. Pero claro, es una provocación y se la han buscado. Bien, para no enrollarme en este tema, porque yo ya he hablado de él en diversas ocasiones, he de deciros que lo que más les preocupa es que exista una alternativa política al Partido Único Europeo. En el caso de España, por ejemplo, Soberanía y Trabajo está tratando de articularse como alternativa al Partido Único Europeo. En el caso de Alemania ya es una realidad y tiene ya presencia en Länders y presencia incluso en el Bundestag la BSV, la Alianza Sarah-Wagener, con la importantísima aportación y liderazgo de Sarah Wagener y la presencia en la sombra no menos importante del socialista Óscar Lafontaine. Y en el caso, por ejemplo, de Europa ya gobernando, pues el caso del Smer, el Partido Socialdemócrata Eslovaco, en Eslovaquia. Aparte de que la extrema derecha, por ejemplo, húngara, mantiene posiciones también, digamos, enfrentadas al Partido Único Europeo, igual que otras fuerzas de extrema derecha. Pero claro, el Partido Único Europeo, con la aportación, con el hecho de que la extrema derecha se enfrente a ellos y tal, con eso ellos cuentan. Y a eso ellos pues lo asumen, les da igual, es decir, incluso les da carta de naturaleza y les apoya en sus reivindicaciones. Claro, el problema es cuando desde la izquierda y desde partidos que buscan la igualdad y la justicia social y el reparto de la riqueza, y que además cuestionan la Unión Europea, hay fuerzas que se ubican en lo que podíamos denominar la izquierda, entendiendo que esa es la izquierda desde mi punto de vista y no la que apoya al Partido Único Europeo, porque está liada a la derecha. Aunque no lo diga, aunque lo niegue, incluso aunque no quisiera, lo está. Pues bien, les preocupa muchísimo. Y yo en este caso quiero romper una lanza en favor, ya lo he hecho en ocasiones, pero en favor de alguien que yo creo que hemos de reivindicar porque no le estamos dando la suficiente importancia ni el suficiente interés. En estos momentos hay en Europa ya un partido gobernado por un partido socialista de corte socialdemócrata que se llama el SMER, S-M-E-R, que viene a querer decir Dirección Socialdemócrata, y un dirigente socialista que además de joven perteneció a las Juventudes Comunistas Checoslovacas, que se llama Robert Fico. Eslovaquia está manteniendo una posición, forma parte de la Unión Europea y de la OTAN, porque claro, cuando Fico llega al poder, ellos ya estaban tanto en la Unión Europea como en la OTAN. Sin embargo, está manteniendo una posición y una postura independiente y está criticando la guerra de Ucrania, la guerra europea o Unión Europea contra la Federación Rusa, está criticándola fuertemente. Y además está manteniendo una posición en muchos aspectos crítica y negativa con la Unión Europea. Claro, esto le lleva a tener una cierta alianza táctica con Hungría y con Víctor Orbán, porque Víctor Orbán también está en unas posiciones independientes. Eslovaquia es un país pequeño, tiene un ejército muy reducido, muy pequeño, y por lo tanto es un pequeño estado que por sí solo pues tiene una fuerza muy relativa. Pero para todas y todos aquellos que estamos por la soberanía y por la igualdad, es decir, por las clases trabajadoras y por las clases populares,
pues debiera ser un ejemplo lo que está ocurriendo en Eslovaquia desde un punto de vista de independencia y desde un punto de vista de cómo desde un gobierno de Estado se está en una posición enfrentada al Partido Único Europeo. Y para más INRI estamos hablando de un socialista, de alguien que ha sido además expulsado del Partido Socialista Europeo acusado de prorruso, por mantener posiciones democráticamente independientes. ¿Por qué? Porque esto les da pavor, porque no quieren que el ejemplo se extienda. Y Robert Fico ha pagado su osadía muy cara. Ya hemos hablado de esto más de una vez. Este verano, a principio del verano, Robert Fico sufrió un atentado y le pegaron 7 tiros. Esto puede sonar a chiste, pero por desgracia es verdad. Le dieron 7 balazos, le metieron 7 balazos en el cuerpo y estuvo a punto de morir. Por sus ideas y por la defensa de la paz y por la defensa de acuerdos pacíficos, de una Europa pacífica y a su vez de una posición democrática independiente en el seno de Europa. Y es que la Unión Europea no consiente esto. Y entonces le pegaron 7 tiros. Y como ya he dicho más de una vez, estos 7 tiros se los disparó un tipo pronazi, un tipo de extrema derecha, un yihadista, No, se los pegó un liberal demócrata partidario del Partido Único Europeo casado con una ucraniana. Además, un hombre ya de mi edad aproximadamente, o más que yo. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando este sicario pega los 7 tiros, primero es muy difícil que una persona ya mayor pues coja una pistola y vaya a por otro si no ha recibido una serie de instrucciones y si alguien no le facilita una pistola. Porque Europa no es, en este caso, el continente americano, aquí o sobre todo Estados Unidos. Aquí en Europa comprar una pistola tiene sus complicaciones en la mayor parte de los países europeos. Es difícil. No existe libertad de portar armas, lo cual, por cierto, yo apoyo. Entonces, estamos ante una situación en la que un hombre, Robert Fico, porque es un mal ejemplo para el resto de Europa y además se le oculta, se calla, no se habla de él, se calla lo máximo posible que en la Unión Europea hay un disidente gobernando. Se habla mucho de Víctor Orbán porque es de extrema derecha, pero no se habla nada de Robert Fico porque es de izquierdas. Y esto no le interesa ni a las izquierdas oficiales y oficialistas, tanto socialdemócratas como comunistas oficiales, digamos, de miembros del Partido Único Europeo, como tampoco le interesa a la socialdemocracia, que tiene ahí una escisión. Esto me recuerda también cuando diversos partidos, los aparatos socialdemócratas apoyaron en la Primera Guerra Mundial el ir a la guerra y apoyaron a sus potencias que fueron a la guerra, pero sin embargo esos partidos sufrieron escisiones en la propia Gran Bretaña, en la propia Alemania, y hubo partidos, entre otros el PSOE, que se opusieron a la guerra y a la entrada en la guerra en aquellos momentos. Bueno, pues Robert Fico es de estos. Y por eso merece la pena que se le conozca y merece la pena que sea reivindicado. Es más, hace poco hizo unas declaraciones diciendo que lo que no se podía seguir es las locas aventuras de Estados Unidos tratando de promover, se refería en concreto a la administración Biden, tratando de promover la guerra en Ucrania y incrementar la guerra de Ucrania, y decía que todos aquellos que apoyan estas políticas de Estados Unidos son traidores a Eslovaquia. Es decir, traduciéndolo aquí, todos aquellos grupos y partidos que están apoyando los intereses de los globalistas estadounidenses son traidores a sus respectivos países y, por supuesto, son traidores a Europa
que puede verse envuelta una vez más en una guerra de terribles consecuencias. Por tanto, yo reivindico la figura tanto a Lesmer como a Robert Fico porque son un ejemplo de que sí que podemos construir una fuerza política que se enfrente al Partido Único Europeo, porque ya hay gente que se está enfrentando al Partido Único Europeo en Alemania, en Eslovaquia, también en el Reino Unido de la Gran Bretaña, el Partido de los Trabajadores que lidera George Galloway. Ellos no están en la Unión Europea, pero este partido tiene, o también Jeremy Corbyn, que en este caso concreto y sobre todo en lo que hace referencia al Estado sionista de Israel. Y os anuncio un próximo vídeo en el que voy a hablar también sobre la cuestión de Israel y seguir analizando lo que está ocurriendo y está pasando en Siria en estos momentos y las repercusiones que eso tiene con respecto a los BRICS. Pero lo que quiero dejar claro es que lo que Europa va a tratar de impedir es cualquier atisbo de disidencia desde una dictadura liberal. Dictadura que se ha demostrado que existe en Rumanía y dictadura que se demostrará que existe si consigue el Parlamento Europeo aprobar una ley que prohíba canales de YouTube como del que yo os estoy hablando y dirigiendo la palabra. Hemos, por tanto, de defender la democracia, hemos, por tanto, de defender el reparto de la riqueza y la igualdad. Y ni el woke, que forma parte del Partido Único Europeo, ni la izquierda vendida al globalismo, que también es woke y forma parte del Partido Único Europeo, lucharán realmente ni por la igualdad, ni por el reparto de la riqueza, porque la Unión Europea taxativamente prohíbe en su acervo legislativo medidas de igualdad, de reparto y de defensa a ultranza de lo público, lo prohíbe, y por tanto los partidos woke globalistas llamados de izquierdas tampoco van a luchar ni por la igualdad ni por el reparto de la riqueza. Por eso es imprescindible organizar otra cosa. Y ya hay cosas funcionando y funcionando bien. El gran testigo es Robert Fico, que ha pagado la coherencia con sus ideas con 7 tiros en el cuerpo. Muchas gracias.